Saludos, centinelas. Aquí habla el universo revelado. Y hoy, la verdad sale a la luz. Vale, vamos a empezar fuerte. El universo cinematográfico de Marvel nunca debería haber funcionado. No tenía sentido. Un dios nórdico, un soldado de los años 40 y un millonario sarcástico encerrado en una armadura de titanio. Todo eso compartiendo pantalla. ¿En serio? Suena más a experimento fallido que a franquicia multimillonaria. Pero hay una escena, una sola, que hizo que todo encajara. Y no es la batalla final de Endgame, ni el chasquido de Thanos. Es una pelea en el bosque entre tres egos gigantescos, que dura poco más de 3 minutos, y salvó literalmente todo el MCU. Antes de seguir, si eres de los que viven analizando trailers, cazando teorías y coleccionando cada pista que Marvel deja caer, suscríbete al canal. Estamos a punto de alcanzar una meta muy importante, y con tu suscripción no solo formas parte de este universo revelado, también ayudas a mantener viva esta conversación entre fans que sí se lo toman en serio. Y dime abajo en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Me voy a leer todos. Palabra de centinela. Ahora sí, volvamos al caos organizado que llamamos MCU. En 2012, Los Vengadores llegó a los cines con una promesa que parecía imposible: unir 4 franquicias diferentes en una sola historia coherente. Pero hay que entender algo aquí. Iron Man no tiene nada que ver con Thor, y Capitán América vive en una estética completamente distinta. Uno nace del realismo post-11S, otro es puro pulp heroico con aires propagandísticos, y el tercero, bueno, literalmente vive en otro plano de existencia. ¿Cómo haces que eso funcione sin que todo parezca una parodia? Aquí es donde entra Joss Whedon, que, más allá de toda polémica, logró orquestar el crossover más improbable del cine moderno. Pero no lo hizo con explosiones o discursos heroicos. Lo hizo con una pelea. En un bosque. Al caer la noche. Con rayos, martillos y sarcasmo. ¿Recuerdas la escena? Thor baja como un trueno para llevarse a Loki. Iron Man, sin pedir permiso, lo intercepta. Y el Capitán América aparece para intentar poner orden. Parece solo una pelea más entre héroes con testosterona. Pero no. Es el blueprint de todo lo que vendría después. Primero, el escenario. Un bosque oscuro. Terreno neutral. No es ni el laboratorio de Tony, ni el Bifrost, ni una base militar. Aquí todos están fuera de su zona de confort. Es simbólico, sí, pero también muy visual. El MCU los saca de sus mundos individuales y los obliga a coexistir. Segundo, la dinámica de poder. Thor golpea a Tony con el martillo y el traje aguanta. Tony contraataca con láser potenciado por el rayo de Thor y no explota. Steve bloquea un martillazo con el escudo y no muere. Eso, en lenguaje Marvel, significa una sola cosa. Estos tres están en el mismo nivel narrativo. Ninguno eclipsa al otro. Todos tienen algo que aportar. La escena no trata solo de quién es más fuerte. Trata de dejar claro al público que, a partir de ese momento, pueden convivir en el mismo universo, sin que chirríe. Y hay un detalle técnico que mucha gente pasa por alto. Hasta ese punto, los personajes habían sido introducidos gradualmente, de lo más humano a lo más cósmico. Primero Fury, Coulson, Natasha, después Banner, luego Steve, finalmente Tony. Y cuando aparece Thor, ya estás listo para aceptarlo. No te choca, te lo crees. Y por eso, cuando los tres se enfrentan, tú, como espectador, ya has sido condicionado a verlos como parte de una misma historia. Pero hay algo aún más potente. Esta escena desmonta la lógica clásica del cine de superhéroes, donde el más fuerte siempre gana. Aquí, el guión te dice: no gana el más poderoso, gana el que entiende al otro. Porque sí, Thor puede partir montañas, pero Tony le planta cara con ciencia. Y Steve no tiene poderes divinos ni tecnología punta, pero es el único que intenta detener el conflicto, porque ve más allá. Y esto no es casualidad. Esto es Marvel diciéndote: sí, podemos tener mitología nórdica, tecnología militar y patriotismo vintage,
y hacerlo encajar en la misma línea temporal. Y funciona. También que a partir de ahí puedes tener a Spider-Man peleando con el Doctor Strange o a Rocket Raccoon construyendo bombas con Bucky. Todo eso se vuelve creíble, porque una pelea absurda en el bosque nos convenció de que lo imposible podía ser coherente. Ahora, lo mejor de todo es que este momento no solo cambió el cine de superhéroes, también cambió nuestras expectativas. Ya no queríamos películas solitarias, queríamos conexiones, queríamos cameos, referencias cruzadas, escenas postcréditos que lo unieran todo. Y todo eso nace aquí. Pero lo más loco es que ese equilibrio perfecto, esa armonía entre tres mundos tan distintos, casi no ocurre. Te voy a contar qué detalle hace que esta escena funcione sin romperse por completo. Y cuando lo veas, no vas a volver a mirar esta escena igual. Antes de Los Vengadores, cada franquicia del MCU parecía estar hablando un idioma diferente. Iron Man nos metía de lleno en un mundo realista, lleno de referencias contemporáneas al conflicto en Oriente Medio, con tecnología que parecía al alcance de la mano. Stark no era un superhéroe al uso, era un genio arrogante, con traumas mal gestionados y una empresa que fabricaba armas. Todo lo que ocurría en su historia parecía plausible dentro de nuestro mundo. Y entonces, Marvel se saca de la manga a un dios nórdico con poderes místicos, un martillo mágico y un puente que viaja entre mundos. ¿Cómo encajas eso en el mismo universo sin que chirríe? Y no hablemos del Capitán América. Su película parecía sacada de otro género. Visualmente, era una carta de amor al cine pulp de los años 40, con villanos caricaturescos, paisajes que parecían ilustraciones y una lógica narrativa que rozaba la propaganda. Si ponías a Tony Stark en esa película, el tono se desmoronaba. Si metías a Thor en medio de la Segunda Guerra Mundial, parecía una parodia. Así que la gran pregunta era, ¿cómo haces que estos tres tipos compartan pantalla sin que el público sienta que está viendo una película Frankenstein? Y aquí es donde Los Vengadores hace algo que pocas películas de franquicia han logrado. No intenta unificar el tono a la fuerza. Deja que cada personaje mantenga su esencia. Y convierte esa diferencia en tensión narrativa. Durante la pelea en el bosque, esa incompatibilidad es evidente. No solo por los poderes, que también, sino por cómo reaccionan entre ellos. Thor llega como si estuviera en medio de una tragedia shakespeariana, con frases grandilocuentes y mirada de tragedia familiar. Tony responde con sarcasmo, lanzando líneas como ¿acaso tu madre sabe que llevas puesto esto? ¿Y Steve? Bueno, Steve intenta mediar, como si aún estuviera en un campo de batalla del 45, apelando al trabajo en equipo. Ninguno entiende del todo al otro, y eso no es un error de guión. Es exactamente lo que Marvel quería mostrar. Este no es un grupo de héroes listos para salvar el mundo. Es una colisión de mundos que aún no han aprendido a coexistir. Pero hay algo más interesante aún. La escena no intenta forzar un consenso entre ellos. No hay reconciliación inmediata, ni frases heroicas para cerrar el conflicto. Se interrumpen, se miden, se desafían. Y justo cuando parece que todo se va a romper, llega un punto de equilibrio inesperado. Es como si Marvel nos estuviera diciendo: sí, estos personajes no encajan. Todavía. Pero eso es lo que hace que verlos juntos sea tan emocionante. Y ese suspense funciona como una semilla plantada para todo lo que vendría después. Porque si esta escena no hubiera vendido esa tensión como algo creíble, no habría Civil War, ni Infinity War, ni Endgame. Todo parte de aquí. La pelea entre Thor, Iron Man y el Capitán América no es solo una escaramuza entre egos descontrolados, es, literalmente, un test de compatibilidad. Marvel no está simplemente enfrentando tres personajes con poderes distintos. Está evaluando si estos tres estilos de combate, tres filosofías e incluso tres tonos cinematográficos pueden coexistir en un mismo plano. Y la clave está en cómo se construye visualmente esta escena. No es casual que dure exactamente lo necesario para mostrar qué puede hacer cada uno, sin que nadie humille al otro. Thor lanza relámpagos, sí, pero Iron Man los absorbe. Stark lo embiste, pero Thor lo estrella contra una montaña. Y cuando Steve interviene,
no solo aguanta un golpe del Mjolnir, lo refleja. Esa decisión lo cambia todo. Ese momento en el que el escudo del capitán resiste el martillazo y genera una onda de choque brutal, es un punto de inflexión. No solo por el impacto visual, que es tremendo, sino por lo que representa narrativamente. En los cómics, el escudo de Steve Rogers es un símbolo de resistencia, pero aquí se convierte en una declaración de equilibrio. Ninguno de los tres es invencible. Ninguno domina por completo el combate. Y eso, para el espectador, es oro puro. Porque la gran pregunta era si podíamos creernos que un humano potenciado, un millonario con traje y un dios mitológico podían enfrentarse de tú a tú. Pues Marvel responde con una escena de apenas 3 minutos donde no solo lo creemos, lo celebramos. Además, la escena está dirigida con una precisión quirúrgica. No hay cortes innecesarios ni sobrecarga de CGI que distorsione la acción. Cada movimiento de cámara está al servicio de la narrativa. Tony lanza un rayo, la cámara gira con él. Thor cae desde lo alto. El plano se mantiene estable para que notemos el impacto. Y cuando Steve bloquea el martillo, el silencio después de la explosión es más potente que cualquier diálogo. Es una coreografía que no necesita música épica ni frases heroicas. Habla por sí sola. Es puro lenguaje visual. Y esa claridad en la acción es lo que permite que esta escena se haya vuelto tan icónica, porque no se trata de quién gana, sino de cómo luchan. Y eso es lo que construye universo. Pero lo más brillante de esta secuencia es que, aunque parece un simple enfrentamiento, está resolviendo silenciosamente un problema estructural del MCU. Aquí, por fin, nos convencemos de que estos personajes pueden compartir pantalla, pelear como iguales y, lo más importante, respetarse mutuamente. Porque sin ese respeto ganado a golpes, nada de lo que viene después, ni Ultron, ni Thanos, ni Kang, ni Doom, habría tenido sentido. Esta pelea no es solo una introducción al trabajo en equipo. Es una negociación visual entre franquicias, géneros y públicos completamente distintos. Y Marvel sale ganando. Hay una idea que, si pestañeas, se te escapa por completo en esta escena. No está dicha en voz alta, no aparece subrayada con música ni con cámara lenta, pero está ahí. Marvel no eligió a Thor, Tony y Steve para medirse por su poder. Los puso frente a frente para que el público entendiera que, en su mundo, el valor heroico no se mide en rayos, tecnología o fuerza física. Se mide en voluntad, principios y, sobre todo, en cómo cada uno responde al otro. Cuando Thor lanza su martillo con toda la rabia del dios del trueno y Steve se planta con el escudo sin dudar ni un segundo, eso no es una escena de acción más, es un mensaje. Steve no necesita levantar el Mjolnir todavía. Su gesto ya deja claro que es digno, incluso antes de que el guión se lo conceda en Endgame. Y eso no es un capricho del guionista. En los cómics, esta idea ha sido explorada durante décadas. En The Avengers número 4, cuando Steve Rogers es rescatado del hielo y se une por primera vez al equipo, no es el más fuerte ni el más moderno. Es el que más claro tiene qué significa luchar por algo más grande que uno mismo. El MCU tomó esa esencia y la sembró sutilmente en escenas como esta. Mientras Thor y Tony están literalmente compitiendo por quién impone su poder, Steve se lanza al medio no para ganar, sino para impedir que todo explote. En ese momento, aunque parezca que está en desventaja, es él quien tiene el control real de la escena, porque no lucha para demostrar nada, lucha para evitar el desastre. Este detalle conecta directamente con algo que veremos mucho más adelante, cuando Civil War divida al equipo. Porque ahí el conflicto ya no es entre poderes ni egos, es una cuestión de principios. Y todo empieza aquí. Marvel planta la semilla de que, aunque estos personajes sean incompatibles en su forma de actuar, pueden coexistir porque hay un respeto mutuo que nace precisamente de esa primera confrontación. El MCU no necesitaba una escena donde uno dominara al otro. Necesitaba mostrar que todos podían ganar el respeto del público. Y lo logró sin que nadie tuviera que morir, sin que hicieran las paces en ese instante. Solo dejando claro que en este universo, ser héroe no es una cuestión de poder.
es de carácter. Y lo mejor es que este código se mantiene incluso ahora, en la nueva fase. Si te fijas bien, Marvel sigue construyendo sus nuevos personajes, como Sam, Kamala, Shuri o incluso Moon Knight, bajo esa misma lógica. No importa si el personaje tiene poderes cósmicos o cero habilidades físicas. Si tiene algo que proteger, si se niega a retroceder, si es capaz de enfrentarse a alguien más fuerte sin titubear, entonces el universo Marvel ya le ha dado su visto bueno. Esta escena fue el molde. Y lo sigue siendo. Puede parecer exagerado decir que una simple pelea entre 3 personajes al principio del MCU determinó el tono de todo lo que vino después. Pero cuando se analiza en detalle, esa escena no fue solo un momento cool. Fue un experimento narrativo que funcionó tan bien que Marvel lo replicó, lo amplificó y lo convirtió en fórmula. A partir de esa pelea entre Thor, Iron Man y el Capitán América, cada gran crossover empezó a construirse sobre la misma base. Conflicto interno primero, amenaza externa después. Avengers, Age of Ultron, Civil War, Infinity War. Todas tienen ese mismo patrón, porque quedó claro que los choques entre los propios héroes eran mucho más ricos emocionalmente que cualquier invasión alienígena. Y eso no fue casual. En los bastidores, los hermanos Russo hablaron varias veces sobre cómo esa escena sirvió de blueprint para el tono que querían en The Winter Soldier y Civil War. La idea de que los Vengadores no tienen una moral unificada, que no son una fuerza militar ni un grupo de amigos, sino una coalición tensa de individuos con objetivos distintos, nace ahí. La escena no solo les mostró cómo luchar juntos, les enseñó que luchar entre ellos también podía ser profundamente humano. Y eso abrió las puertas a decisiones más arriesgadas en el guión. Que Steve abandonara el escudo, que Tony reclutara a Peter Parker en una guerra ideológica, que los Vengadores se fracturaran sin villano manipulador de por medio. Lo curioso es que, con el tiempo, esa estructura se volvió tan orgánica que el público empezó a esperarla. La gente ya no se conformaba con ver a los héroes ganar. Querían verlos en desacuerdo, verlos fallar, verlos reconciliarse con dificultad. Y todo porque aquella primera pelea, que parecía solo un fanservice, mostró que los conflictos reales dentro del grupo eran tan interesantes como cualquier enemigo externo. Si hoy nos emociona ver a Wanda romper asambleas enteras o a Sam cuestionar el legado del escudo, es porque esa semilla fue plantada justo en ese bosque, en esa montaña, en ese primer choque entre poderes. Incluso ahora, en la fase 5, con Thunderbolts, Ironheart y la llegada de los 4 Fantásticos, la lógica sigue intacta. Marvel sigue apostando por equipos que primero chocan y después se entienden. No es solo un recurso dramático, es una herencia directa de esa escena. El efecto dominó fue tan fuerte que redefinió lo que el público espera de un grupo de superhéroes. Ya no basta con tener poderes, hay que ganarse el derecho a usarlos juntos. En un universo lleno de dioses, inteligencias artificiales, alienígenas genocidas y magos capaces de manipular la realidad, lo que terminó salvando a todos fue un humano. Pero no cualquier humano. Tony Stark, el tipo que empezó como un ególatra con un traje blindado, se convirtió en la pieza más frágil y a la vez más crucial del tablero. Y todo eso tiene raíz directa en el tipo de conexión emocional que vimos en escenas como la pelea del bosque. Ahí fue donde Marvel dejó claro que estos personajes no eran solo íconos. Eran personas con miedo, orgullo, ira, esperanza. Y eso hizo que nos importaran de verdad. Porque si el universo se hubiera salvado por un Deus Ex Machina o por un superpoder aleatorio, nadie se acordaría. Pero cuando se salvó por una decisión humana, arriesgada, imperfecta, emocional, quedó grabado. Lo más fuerte es que Tony no era el más fuerte, ni el más puro, ni el más digno. Era el más falible. Pero también el que más evolucionó. En Endgame, el tipo que en Avengers 1 no podía ni colaborar sin lanzar una puya, termina sacrificándose por todos. Y esa decisión solo es poderosa porque vimos cada paso de su viaje. Desde el no podemos confiar el uno en el otro, con Steve, hasta el y yo. Soy Iron Man. Su humanidad es lo que le dio peso a esa frase final.
Y si hoy el MCU sigue buscando una figura que pueda llenar ese vacío, con Riri Williams, con Peter, con los nuevos Vengadores, es porque aún no ha encontrado a alguien que represente ese equilibrio tan imperfecto y a la vez tan necesario. Ese es el legado verdadero. Marvel nos acostumbró a escenas espectaculares, a cameos sorpresivos y a batallas colosales. Pero las escenas que realmente definieron el destino del universo fueron las que se apoyaron en emociones reales. Cuando Peter Parker se deshace en lágrimas en los brazos de Tony. Cuando Steve se niega a firmar los acuerdos de Sokovia. Cuando Natasha da su vida no por el bien del equipo, sino por una familia que nunca había tenido. Todo eso fue posible porque, desde aquella primera reunión en el bosque, Marvel nos enseñó que lo humano es lo que sostiene lo heroico, y que ningún poder, por inmenso que sea, puede sustituir una decisión tomada desde el corazón. Y si tú también valoras esa mezcla entre emoción real y épica geek, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete al canal, porque estamos a nada de alcanzar una meta muy importante, y tu apoyo puede ser lo que lo haga posible. Así no te pierdes ningún video, y de paso, te unes a una comunidad que no se conforma con ver, quiere entender.